Vamos a iniciar con el curso de biología. Este primer tema es un tema introductorio. Las clases que se van a hacer son de manera estándar, como estándar. Si bien los temas no son de nivel básico, tampoco son de nivel avanzado. Por ello se recomienda reforzarlo con algún libro en la cual usted, según sea la universidad que se está preparando. La idea es de tener una idea del tema y cuando usted repase en el libro ya tenga o ya encuentre el sentido del tema. Entonces, en este video vamos a ver lo que es el tema introductorio. Vamos a hablar por qué es importante la biología, qué cosa es la biología, qué podemos conseguir de la biología. Porque al final y al cabo uno cuando siempre hace algo, siempre quiere recibir algo. Entonces, ¿qué esperamos de la biología? ¿Por qué tenemos que estudiarlo? ¿Y qué vamos a recibir de la biología? Para empezar, vamos a preguntarnos qué es la biología. Etimológicamente podemos deducir, desmenuzando la palabra biología, de que bio significa vida y logos significa tratado, pero también se le puede poner como un estudio. Entonces, ¿qué es la biología etimológicamente? Es el estudio de la vida. La biología es una ciencia, pero ¿por qué es una ciencia? Es una ciencia porque tiene como objeto de estudio, o sea, estudia algo. También se dice que es una ciencia natural por el objeto de estudio y también se dice que es experimental. Experimental se refiere a que puede ser probada. ¿Cómo es eso? Todo lo que hacemos en biología está probada y se puede repetir. O sea, todo lo que se ha hecho se puede realizar nuevamente. Un ejemplo es cómo clonaron a la oveja Dolly. Si una universidad tiene los recursos necesarios para poder clonarlo, lo va a hacer. Por ello se dice que es una ciencia experimental, que tiene como objeto de estudio a los seres vivos, o sea, estudia la vida. La biología es una ciencia natural y experimental que estudia los seres vivos. Entonces, ¿qué cosa vamos a obtener de la biología? Si nosotros vamos a entregar nuestro tiempo para estudiar lo que es el curso de biología, tenemos que recibir algo. Cuando se estudia biología, lo que vamos a recibir es la comprensión de las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria. Puede ser un ejemplo el por qué nos da algunas ciertas enfermedades, qué cuidado debemos tener, por qué a una edad estándar tenemos una conducta determinada, porque determinar una conducta no es solo por lo psicológico, también es por lo biológico. Entonces, ¿qué vamos a recibir de la biología? Vamos a recibir la explicación de nuestra vida diaria. Bueno, y además de las preguntas en las cuales tú estás viendo este tema por la cual estás estudiando, o sea, para poder responderlas. Pero es un error que tú estudies este curso memorísticamente. ¿Cómo es eso? Que lo estudies con el único fin de que solo quieres pasar un examen o deseas responder algunas preguntas. Eso es un error común en la cual alguien que estudia la biología se le hace muy difícil. Entonces, ¿cómo debemos aprender la biología? Vamos a aprender la biología cuando nosotros vemos un tema en específico. De ese tema lo vamos a llevar a la vida en sí. Y cuando lo llevemos a la vida, vamos a poder sobrellevarlo aún más. ¿Por qué? Porque vamos a comprender por qué sucede tal cosa. Conclusión, entonces no estudies un curso por el simple hecho de que tengas que pasar un examen. Estudia un curso para aprender del porqué de las cosas. Todos los cursos en los cuales tú tienes que estudiar no están puestas en vano. Lenguaje no está puesto en vano. Psicología no está puesta en vano. Historia no está puesta en vano. Álgebra, aritmética, geometría, todos esos cursos tienen un fin. Y si tú lo ves como algo de que tienes
que memorizarte obligatoriamente por el solo hecho de pasar un examen, estás errando. Ahorita el fin es eso, sí, es cierto, pero si el objetivo es aprender y dominar, ese es el consejo que te puedo dar. Y como recomendaciones o notas, antes de ver un tema, en este caso un video del canal de Amor Sofía, lee el tema. Lee en un libro, en un boletín, en un compendio, pero léelo. Aún así no lo comprendas, léelo. Cuando termines de leerlo, lee las preguntas. Y si puedes responderla, a buena hora. Pero si no puedes, tranquilo. Luego de ello, ves el video, ves la explicación y punto por punto del tema en sí. Y luego vuelve a leer el libro. Y es ahí cuando vas a comprender. Y vas a poder responder las preguntas en la cual tu boletín, el libro lo está solicitando. Y si es la primera vez que estás viendo este curso, ya sea por videos en YouTube, en este caso en el canal de Amor Sofía, te recomiendo que lo escribas en tu cuaderno. No tomes foto, no lo guardes como un archivo, no. Agarra tu cuaderno y ponte a escribir y ponte a dibujar este tema, este curso, para que puedas reforzar lo que estás aprendiendo, sea la universidad que estás postulando, porque en sí la explicación de cada tema no varía mucho, varía en los nombres que cada universidad lo puede poner, pero eso lo puedes descubrir viendo el libro de la universidad la cual tú estás postulando, en este caso un libro preuniversitario. A nivel de la biología, aquí encontramos a los seres vivos, los animales, que somos nosotros, las plantas, los hongos, las algas, etcétera, etcétera. Vamos a ver las diferencias en seres vivos. Nosotros no somos iguales a una bacteria. ¿Por qué no somos iguales a una bacteria? Ejemplo puede ser de que la bacteria tiene célula eucariota y nosotros tenemos célula procariota. ¿Qué significa eso? Que nuestras células tienen núcleo y la célula de una bacteria no tiene núcleo. Y hay una primera diferencia. Todos los seres vivos tienen cualidades y características que lo diferencian de los demás. Y todo eso es lo que vamos a ver a continuación del video. Aquí. ¿A quién se le conoce como el padre de la biología? Fue un filósofo griego padre de la psicología antigua. Es el señor Aristóteles. Padre de la biología, el señor Aristóteles. ¿A quién se le conoce a quien acuñó el término biología? El que acuñó el término biología fue el señor Lamarck. ¿Por qué al señor Aristóteles se le conoce como el padre de la biología si él nunca usó el término biología? Porque Aristóteles fue el primero en clasificar los seres vivos. Y bueno, Lamarck, él habla de la evolución, pero el que inicia netamente con la biología es Aristóteles. Entonces aquí vamos a ver el objeto de estudio de la biología. ¿Qué es el ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? El ser vivo es un sistema abierto y autocontrolado, capaz de intercambiar materia y energía. O sea, el ser vivo es un sistema abierto y autocontrolado que intercambia materia y energía. ¿Qué significa eso? Dice que nuestro sistema es abierto. De nuestro cuerpo sale y entra materia y energía. Un ejemplo puede ser en la mañana, cuando nosotros tomamos nuestro desayuno, eh, introducimos comida y la comida es materia. O sea, metemos materia a nuestro organismo como comiendo. ¿Y cómo sabemos que nosotros pasamos energía? ¿Cómo así? Si tú te acercas a alguien, una persona normal, saludable, está a la temperatura de 37 grados y está caliente. Entonces, si tú te juntas a alguien y tú estás frío, ese alguien te puede transmitir su calor y tú la recibes estar sentado a su costado. Por eso somos un sistema abierto. ¿Y por qué dice que somos autocontrolados? Nuestra temperatura, que es un nivel estándar de 37 grados, debe variar. No. ¿Por qué? Porque es la temperatura óptima para que nuestro cuerpo viva. Porque si sube o baja nos causa daño. Entonces es autocontrolado porque nosotros lo controlamos para mantenernos. Una forma de diferenciar los seres vivos es: ¿qué te diferencia a ti como ser vivo de una carpeta de escritorio a ti? En que nosotros estamos constituidos de células y la carpeta no.
Esa es una característica de un ser vivo. ¿El virus tiene células? El virus no tiene células, entonces no logra ser un ser vivo. El virus, conclusión, no es un ser vivo. Aquí vamos a ver las características del ser vivo. Como número uno vamos a ver la organización de un ser vivo. ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Cuál es nuestra unidad mínima de vida? La unidad mínima de vida es la célula. Por ejemplo, en nuestro cuerpo hay una célula que nos va a permitir desarrollarnos académicamente y superar el obstáculo al cual estamos persiguiendo, por la cual estamos estudiando este tema. Aquí está la neurona. Entonces vamos a ver aquí de qué está hecho la célula. La célula está hecha de elementos químicos. ¿Cómo se llaman esos elementos químicos que forman parte de nuestra vida? Los bioelementos o elementos de la vida. ¿Y cuáles son esos elementos? Es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, yodo, hierro, magnesio, manganeso, cobalto, cobre, zinc, selenio, silicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los elementos químicos de la tabla periódica, excepto los artificiales y los gases nobles. Todos esos elementos químicos están dentro de nuestro cuerpo. Es más, algunos tenemos que comerlos, porque a falta de ello nos podemos enfermar. Entonces, los elementos químicos son fundamentales. No solamente es el CHOMS. Aquí, ¿cómo se llama el conjunto de elementos unidos? Se llama la biomolécula o biomoléculas. ¿Cuál es la biomolécula más importante para todos los seres vivos? El agua, el H2O. Nuestro organismo está constituido de agua, en gran parte. Es más, hay un órgano en nuestro organismo que tiene mayor cantidad de agua. ¿Cuál es? Es el cerebro. El cerebro tiene 90% de agua. Todo lo que nuestro cerebro tiene es casi agua. Un ejemplo puede ser este. Cuando una persona tiende a tomar mucho alcohol, tiene la necesidad de ir constantemente al baño, pero a cada rato. ¿Pero por qué sucede eso? Porque ellos están botando el agua de su cerebro. Deshidratan a su cerebro y al día siguiente se le dilata. Y como se dilata, les empieza a producir una especie de dolor. Una especie de dolor de cabeza, como si el cerebro estuviera latiendo. No lo digo porque tengo experiencia en eso, sino porque me han enseñado así. A eso se le llama la resaca. Entonces, ¿el agua es importante? Claro que sí. 7 días sin beber agua, una persona se puede morir. Esa es una biomolécula importante. Otra biomolécula es el CO2. En pocas palabras, el dióxido de carbono. Tenemos otra, el que entra. El dióxido de carbono sale de nuestro organismo, pero el que entra, ¿cómo se llama? El oxígeno. Y entre otros más, como por ejemplo el NH3, o sea, el amoníaco, el CH4, etcétera, etcétera. A diferencia de ellas, hay 4 moléculas que son bien pesadas, bien grandes. Por eso se le clasifica como las macromoléculas. ¿Cuáles son esas 4? Por ejemplo, esa que casi siempre tiene un sabor dulce y nos da energía. La glucosa, exacto. O sea, los glúcidos. Otro, el que está en nuestro cabello, en nuestras uñas, en nuestra piel. La queratina. ¿Cuál es? Es una proteína. Primera macromolécula, los glúcidos. Otra macromolécula, las proteínas. La culpable o la responsable de que las chicas tengan una especie de medidas en su cuerpo y los hombres tengamos nuestra contextura son los lípidos. Y por último, aquí está un grupo de moléculas que nos permite almacenar nuestra información genética. El ADN, el ARN, que en conjunto se llaman los ácidos nucleicos. Entonces, en las macromoléculas tenemos los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Ahora, antes de células y después de macromoléculas está un conjunto de moléculas asociadas. Se llama así, agrupación o asociación. Se dice que es más que macromolécula, entonces es agrupación o asociación de supramolecular, o sea, conjunto de macromoléculas asociadas que no llegan a ser vivos. Un ejemplo es, aquí está el virus, aquí también está el núcleo. El núcleo todavía no es una célula,
Está también aquí el ribosoma. También está la mitocondria y otras más. Y cuando todas ellas se juntan, recién forman una célula. Me refiero a las biomoléculas, macromoléculas y la agrupación supramolecular. Entonces, cuando hablamos de célula, recién estamos hablando de vida. Todo lo que vimos antes de la célula es nivel químico y después de la célula viene a ser nivel biológico. Ahora aquí, conjunto de células. O sea, conjunto de células similares que tienen una misma función. ¿Cómo se le llama eso? Estamos hablando de los tejidos. Un ejemplo puede ser conjunto de neuronas que me da un tejido nervioso. Otro puede ser conjunto de glóbulos rojos, tejido sanguíneo, o también conocido como la sangre. La sangre es un tejido, a pesar de ser líquida. Así como hay tejido líquido, también hay tejidos sólidos. Un ejemplo puede ser, el más duro que hay es el esmalte de los dientes. El esmalte de los dientes es el tejido más duro de todos nuestros cuerpos. Es mucho más fuerte que el hueso. Conjunto de tejidos. El conjunto de tejidos nos da los órganos. Conjunto de órganos nos da los sistemas. Y ese sistema que cubre al cerebro se llama sistema nervioso. Conjunto de sistemas nos da el individuo. Conjunto de individuos de una misma especie. Aquí nos da la población. Ahora, conjunto de poblaciones que tienen un mismo ecosistema nos da la comunidad. Y si decimos conjunto de comunidades, ¿qué nos da? Nos da el ecosistema. Todo eso es la relación de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a sistemas, de sistemas a individuo, de individuo a población, de población a comunidad y de comunidad a ecosistema. Ahora pasamos a la segunda organización, a la segunda característica, disculpe. La primera característica fue la organización. Ahora vamos a ver otra característica. Se dice que es la capacidad de mantener el equilibrio interno. A eso se le llama la homeostasis. ¿Cómo así? Es todo lo que nosotros hacemos para estar en equilibrio. Un ejemplo puede ser a un individuo en un día de calor, de mucho, mucho calor. ¿Qué le provoca? Le provoca el sudor. ¿Pero por qué suda? Una persona cuando tiene mucho calor, su temperatura normal, que es de 37 que hemos mencionado, y si lo normal es 37 y el individuo tiene mucho calor, puede elevar su temperatura. Y al elevar la temperatura puede matar sus propias células. Entonces, ¿qué hace? Empieza a bajar la temperatura. ¿Cómo? Con agua. O sea, sudando. O sea, nosotros sudamos para que nuestra temperatura no suba de 37 grados. Un ejemplo contrario puede ser cuando tú vas por la calle y de repente se te antoja algo y ves a una señora que está vendiendo, puede ser papa rellena, es una comida peruana, pero la señora en su puesto ambulatorio no es algo higiénica, pero tú con hambre vas y consumes normal y al día siguiente amaneces con fiebre. Pero ¿por qué amaneces con fiebre si hemos hablado de que si sube la temperatura es malo? O sea, te has enfermado por ingerir ese alimento, porque esos alimentos que tú ingeriste, al tú comerlo, se han introducido bacterias y esas bacterias quieren hacerte daño. Y las bacterias están produciendo sustancias que te causan daño. Entonces el cuerpo, para que no te haga daño y sigas en equilibrio, lo que hace el cuerpo es empieza a subir la temperatura. 40, 39, ¿para qué? Para matar a aquellos agentes que te hacen daño. Y cuando el cuerpo ya logró matar a todos esos agentes, ¿qué hace el cuerpo? Ahora baja la temperatura. ¿Cómo la baja? Sudando. Por eso es que cuando alguien ha tenido fiebre y después de tener fiebre empieza a sudar. Otro ejemplo, lo contrario de que cuando hace mucho calor puede ser cuando hace mucho frío. Cuando una persona tiene mucho frío, ¿qué hace? La persona tirita. ¿Y qué se le aconseja a la persona cuando está tiritando? Que haga ejercicio. Una vez que haga hecho movimiento muscular, va a empezar a calentarse para equilibrarse. Y aquí pasamos a otra característica de los seres vivos. Característica número 3. El metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en el interior del individuo.
Aquí hay dos tipos. Uno es el que construye y otro es el que degrada. Una reacción es el anabolismo. El anabolismo construye. En cambio, el que degrada, que es una reacción que degrada, se le llama catabolismo. ¿Y por qué decimos que el anabolismo construye? Es porque el anabolismo agarra moléculas simples, las junta en reacciones químicas y las convierte en una reacción compleja. Es decir, anabolismo va de lo simple a lo complejo. A ello se le llama la síntesis. Proceso de síntesis. ¿Cómo es eso? Que construye. Entonces, como dice que este proceso construye, y nosotros para construir algo, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía. Y como este proceso construye, vamos a gastar energía construyendo algo. O sea, en este proceso se gasta energía. Este proceso también se llama endergónico. Si queremos definir el anabolismo, es un proceso de síntesis donde se gasta energía. Un ejemplo es la fotosíntesis. La planta cuando realiza fotosíntesis toma la luz del sol y construye su nutriente, que es una molécula más grande, que es la glucosa. Y cuando construye, gasta energía. El propio nombre lo dice, fotosíntesis. Síntesis, o sea que construye algo usando la luz, que es foto. Proceso catabólico. Este proceso es un proceso de degradación. Ahora, cuando uno degrada, o sea, destruye, en lugar de gastar energía, lo que hace es liberar. O sea, este proceso de degradación también libera energía. Entonces, si al anabolismo, al gasto de energía se le llamó endergónico, aquí en catabolismo, a la liberación de energía le vamos a llamar exergónico. ¿Por qué? Porque libera. Ahora, cuando nosotros degradamos algo y se libera energía, cuando nosotros hemos comido, un ejemplo, un pan, pero todo ese pan grandazo no va a entrar a nuestra célula, por eso lo degradamos en la digestión. ¿Qué cosa hay en el pan? Hay almidón. ¿Y qué cosa hay en el almidón? Hay glucosa. ¿Qué cosa hay en la glucosa? Hay ATP, que es energía, o sea, nos da energía. Ya ustedes saben que la digestión empieza por la boca, por la acumulación de la saliva, luego lo masticamos, luego pasa por nuestro tubo digestivo y aparecen los ácidos que lo degradan aún más y a chiquitito se puede ir a la célula y nos da energía, porque si nosotros no comemos, nos vamos a morir. Un ejemplo también puede ser la respiración celular. Entonces vamos a ver a otra característica más. Cuarta característica, la irritabilidad. Pero ¿qué cosa es la irritabilidad? Es la capacidad de responder a los estímulos. Bueno, ¿cómo así? Todo individuo tiene que moverse. ¿Y cómo se mueve? Porque responde a los estímulos. O sea, todo individuo necesita cambiar de posición cuando una estimulación le hace daño. Aquí vamos a ver un movimiento que se da en las plantas. Es un movimiento especial. El movimiento de las plantas se da para crecer. Son movimientos en plantas orientadas al crecimiento. Ejemplo de movimiento en esta plantita es el movimiento tropismo. Pero no es el único movimiento en plantas. Hay otro movimiento en plantas que no se da para crecer. Por ejemplo, la planta carnívora. La planta carnívora no se orienta al crecimiento. La planta carnívora tiene como una especie de boca que siempre está abierta. Y cuando una mosca se posa dentro de ese, atracciones químicas que la misma planta emite y la mosca se siente atraída, la planta carnívora cierra y es un movimiento, pero es un movimiento que no se dio con el fin de crecer. Entonces a este movimiento se le llama nastia. Entonces, ¿qué es anastia? Es movimiento de plantas que no están orientadas al crecimiento. La planta carnívora es un movimiento que no genera crecimiento, pero este movimiento que sí genera crecimiento, que es el tropismo, por ejemplo es en esa plantita. El tallo de esa planta crece en dirección al sol, crece en dirección del sol, que diga, en dirección de la luz del sol. Entonces ese tropismo le vamos a llamar foto. ¿Por qué? Porque su estímulo es la luz. Como es un movimiento que es orientado a crecer, será fototropismo. Y como está orientado a la luz del sol, cuando se acerca será fototropismo positivo. Y si se aleja será fototropismo negativo. Ejemplo de negativo es la raíz. Al contrario del tallo, la raíz
no crece en dirección de la luz. Por ello, la raíz, al no crecer en dirección al sol, se le denomina como fototropismo negativo. Por ejemplo, más usando la plantita, es ese tallo de la plantita crece en dirección opuesta a la tierra, porque ustedes saben que la tierra, al tener gravedad, nos jala a ella. O sea, la planta tendrá un tropismo, usando como ejemplo la tierra será geo, porque geo significa tierra. Geotropismo, pero como va contrario a la tierra, ya no es positivo, es geotropismo negativo. Al contrario de la raíz, que es geotropismo positivo. ¿Por qué? Porque la raíz está orientado a la tierra, a donde le está jalando. También puede ser con respecto al agua. Las plantas se acercan al agua, entonces sería un hidrotropismo positivo también. Así como, así como las plantas se mueven, también hay movimientos en animales. Pero en las plantas ya no se llama, en los animales ya no se llama tropismo, en los animales se llama taxia. Entonces, movimiento en animales, taxia. Un ejemplo vemos a la polilla. Cuando nosotros apagamos toda la luz de nuestro cuarto o de nuestra casa y prendemos solamente un foco, hay una polilla que está ahí siempre molestando. Pero la polilla no va porque hay calor, va por la atracción a la luz. Y como esa la luz es foto, y como este movimiento en animales se llama taxia, se llama fototaxia. Negativo o positivo. Es positivo. ¿Por qué? Porque la polilla se acerca a su estímulo. ¿Y cómo sería una fototaxia negativa? Aquí vamos a ver un ejemplo de un pez. Aquí tenemos a un pez muy conocido, el pez abisal. Este pez que tiene una especie de antena que se prende y que tiene unos cornillos grandes. ¿Y por qué mencionamos a este pez? Este pez es transparente. ¿Por qué? Porque él vive en las profundidades del mar, donde no hay luz. Entonces este pez no tiene pigmentos. Y si no tiene pigmentos, es transparente, por llamarlo así. Nosotros nos defendemos de la luz como teniendo pigmentos en nuestra piel. ¿Y qué pasaría si a este pez lo llevamos a la superficie? ¿Qué haría? Al no tener pigmentos con que defenderse, el, el pez abisal lo que va a hacer es hundirse desesperadamente. Entonces él va en contra de la luz. Entonces este movimiento sería fototaxia negativo. Vamos a pasar a otra característica. En esa característica tenemos que mencionar algo. Todas las características que hemos visto anteriormente favorecen al individuo. El metabolismo favorece al individuo. La homeostasis favorece al individuo. La irritabilidad favorece al individuo y no a la especie. O sea, las características que hemos visto solamente favorecen al individuo y no a la especie. Esta característica va a beneficiar a la especie. Quinta característica, la reproducción. Aquí en la reproducción se genera o se da un gasto sumamente de energía, tanto así que en algunos individuos les produce la muerte. Pero eso no interesa. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es proteger a la especie y no al individuo. Un ejemplo puede ser la mantis religiosa. La mantis religiosa cuando está en una posición para copular, sus brazos lo hacen en forma de X. Y el macho cuando va a copular pone su cabeza entre sus brazos. Pero el macho sabe que va a suceder eso. Y lo que hace la hembra solamente es mover los brazos y le corta la cabeza al macho. Pero el macho está copulando, aún así muerto sigue copulando. O sea, el macho se sacrificó con el fin de que él tenga hijos y favoreció a la especie. Luego de que la hembra haya roto la cabeza, lo que hace la hembra es agarrar la cabeza y se la empieza a comer. Y todavía que durante ese proceso donde la mantis religiosa se come la cabeza del macho, el macho sigue vivo, o sea, sigue introduciendo espermatozoide en la hembra. Otro ejemplo puede ser la viuda negra, pero por algo se llama viuda negra. Lo que hace la viuda negra es, cuando está copulando, mata al macho. Lo mata y luego de copular, lo que hace con los huevos es introducir dentro de los huevos en el cuerpo del macho, para que así las primeras crías tengan su propia comida, que es comerse a su papá. Otro puede ser el pulpo. El pulpo, el macho, introduce su tentáculo a la hembra para introducir los espermatozoides. Y cuando quiere sacarlo ya no puede, así que su tentáculo se rompe, se parte. Y ese animal en unos días termina muerto.
Tú dirás, y bueno, aunque sea la hembra sobrevivió. No, la hembra tampoco sobrevive. ¿Por qué? Porque cuando la hembra tiene los huevos y los huevos revientan, lo que hacen las crías es comerse a su mamá. Porque es su primera comida, si no, no pueden sobrevivir. Por ello que se dice que la reproducción se gasta energía y se gasta tanto hasta que se puede dar la vida, hasta que se puede perder la vida. La reproducción es una capacidad de tener descendencia. Y esta característica, la reproducción, ¿a quién favorece? Favorece a la supervivencia de la especie. Aquí hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Esas dos favorecen a las especies, pero se diferencian. ¿Por qué? Porque en la reproducción asexual no se usa gametos, o sea, es sin gametos, y en la reproducción sexual es con gametos. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, o sea, algo a favor y algo en contra. Algo a favor de lo asexual es que se gasta poca energía, se hace más rápido en menos tiempo, o sea, ahorra tiempo y energía. En cambio de lo sexual, se gasta energía, se pierde tiempo, esa es la diferencia. O sea, la sexual no tiene que formar gametos, porque no necesita nadie. En cambio, la sexual sí tiene que formar gametos y tiene que hacerlo con alguien. Aquí tenemos en lo asexual, tenemos a un gameto femenino, que es el óvulo, y luego el gameto masculino, que es el espermatozoide. El proceso de la fusión del óvulo con el espermatozoide se llama fecundación. Cosa contraria que en la reproducción asexual no sucede, no hay fecundación. Aquí en ejemplo tenemos a una hidra en la sexual. Esta hidra imaginemos que le salió un granito. Este granito cayó y creció y se formó otra hidra. Este creció por mitosis, cayó en el suelo y creció. Pero siguió cayendo otro. Primero eran dos, ahora son cuatro. Y así sucesivamente. Y todas son iguales. Por ejemplo de las sexuales la estrella de mar. La estrella de mar tiene 5 partes, como 5 patitas. La estrella de mar no necesita usar gametos, o sea, no necesita a alguien. Lo que hace es que se le cae o se le corta una patita y de esa patita nace otra estrella de mar, una estrella de mar idéntica. Esta reproducción asexual podría suceder en nosotros, o sea, de un pedacito de nosotros podría nacer otro individuo, sí, pero en forma artificial. O sea, pueden agarrar un cabello de nosotros y pueden hacer un individuo igualito a nosotros, pero de forma artificial. Aquí en la sexual, cuando se fecunda, se requiere mucho tiempo. En este caso en los humanos demora 9 meses. En los elefantes demora 2 años. Por ello se gasta tiempo. Pero la diferencia de sexual a sexual es que aquí en la fecundación con gametos los hijos salen diferentes. Porque en la sexual los hijos salen iguales. Aquí en la sexual a esa diferenciación se le llama la variabilidad genética. Y este proceso ayuda a la supervivencia de la especie. Si te gustó el video, puedes darle manita arriba, te puedes suscribir, te puedes unir al grupo de Facebook Amor Sofía, le puedes dar like a la página, puedes estar pendiente de los videos que se van a subir continuamente. Hasta el próximo video.